todos, bienvenido a este nuevo capítulo que es el enlace covalente. Vamos a estudiar el concepto del enlace covalente, las características que tiene el enlace covalente y vamos a dar ejemplos de cómo reconocer a un enlace covalente. Y lo más importante es ver las características que van a tener un enlace covalente. Así que acompáñenme a ver lo que es el enlace covalente. Veamos. Hay que recordar que el enlace químico fue la unión de elementos químicos. Metal con metal, metal con no metal y no metal con no metal. Era la unión de elementos químicos en busca de ¿qué? En busca de mayor estabilidad. O sea, los elementos químicos libres van a tratar de juntarse, de formar compuestos químicos. ¿En busca de qué? En busca de mayor o de obtener mayor estabilidad. Y existían pues, tipos de enlace químico. ¿No es cierto? Por ejemplo, enlace químico existían dos tipos, que era uno los interatómicos y lo otro los intermoleculares. Y en la clase anterior vimos lo que son los interatómicos, la parte de enlace iónico. Recordando un poco, hay dos tipos de enlace químico, que son interatómicos e intermoleculares. Los enlaces químicos interatómicos se clasificaban en tres: enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Ahora, la unión de elementos químicos es el enlace químico. El enlace iónico era la unión de ¿quiénes? De un metal con otro no metal. O sea, cuando se van a unir metal más no metal, van a formar un enlace iónico. Y el enlace iónico también recibía el nombre de ¿qué? Recibía el nombre de electrovalente. ¿Por qué? Porque las moléculas o los elementos van a estar unidos por una fuerza electrostática. Además, hay que recordar que en el enlace iónico la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Perfecto. Entonces, el enlace iónico era pues la unión de un metal con otro no metal. Metal más no metal nos daba un enlace iónico. Ahora, el enlace covalente es la unión de ¿qué? De un no metal con otro no metal. O sea, entre no metales. Ahora, el enlace metálico es simplemente la unión de ¿qué? De metal más otro metal. Unión de metales, enlace metálico. Metal más no metal, iónico. No metal más no metal, covalente. Y eso. Recuerda que el enlace iónico también es conocido como ¿qué? Como enlace electrovalente. La diferencia de electronegatividades es mayor o igual a 1,7. El día de hoy vamos a ver básicamente el enlace covalente. No metal más no metal, enlace covalente. Existen dos tipos de enlaces covalentes. Ellos son el enlace covalente polar y también el enlace covalente apolar. Polar o apolar. Apolar también se conoce puro o no polar. Listo. Entonces vamos a estudiar por qué es polar y por qué es apolar. Todo eso, con ejemplos y todo eso. Listo. Entonces,
El objetivo de hoy es aprender todo acerca del enlace covalente. Características, ejemplos, tipos de enlace covalente, como son polar y apolar, y ver cada uno cómo reconocer, de qué manera se reconoce, si es de enlace covalente o tal vez pues, metálico o iónico, ¿no? Porque el objetivo es diferenciar entre iónico, covalente y metálico, y buscar y saber decir, no, este es un enlace covalente o iónico. Muy bien, viendo eso, pasemos. Enlace covalente. El enlace covalente se da pues generalmente entre quién, entre no metal con otro no metal. O sea, no metal más no metal va a darnos un enlace covalente. Además, ¿cómo reconocer de otra manera el enlace covalente? Dice, la diferencia de electronegatividades es menor a 1,7. Ajá, pero recuerda que el enlace iónico, la diferencia de las electronegatividades era mayor o igual a 1,7. Perfecto. Pero en un enlace covalente, la diferencia de electronegatividades va a ser menor a 1,7. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, recuerda que el enlace covalente existían dos tipos. Un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar. ¿Qué es un enlace covalente polar? Un enlace covalente polar se da entre no metales diferentes. O sea, tú sabes que el enlace covalente es la unión de un no metal con otro no metal. O sea, la unión de no metales van a formar un enlace covalente. Pero el enlace covalente polar van a unirse no metales diferentes. Y en su fórmula va a haber pues no metales diferentes. Por ejemplo, cuando se unen el azufre con el oxígeno, ambos son no metales, sí. ¿Son diferentes? Sí. Que forman un compuesto químico. Este compuesto químico, el SO2, ¿qué tiene? Un no metal, que es el azufre, y otro no metal, que es el oxígeno. ¿Ambos son diferentes? Sí. Entonces, un enlace de un no metal con otro no metal, diferentes no metales, son o es un enlace covalente polar. O sea, la unión de dos no metales diferentes va a formarnos un enlace covalente polar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, acá continuamos. CO2. Carbono es no metal. Oxígeno es no metal. No metal con no metal, enlace covalente. Carbono con oxígeno son diferentes. Perfecto. Es un covalente polar. H2O, el agua, que tiene hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno no metal, oxígeno no metal. Perfecto. ¿Ambos son diferentes? Sí. ¿Qué es polar? Cloro y oxígeno. Ambos son no metales, pero son diferentes. Sí. Polar. HI, hidrógeno y yodo. Yodo e hidrógeno son pues no metales, son diferentes no metales. Polar. Entonces, cuando vemos que se van a unir dos no metales, pero diferentes, o sea, entre uno y el otro son diferentes, se va a tratar de ¿qué? De un enlace covalente polar. El otro tipo era pues el enlace covalente apolar. El enlace covalente apolar se da entre el mismo no metal. Allá, mira, o sea, la diferencia de la electronegatividad es cero. Como es el mismo no metal, cloro con cloro, oxígeno con oxígeno,
van a tener el mismo valor de electronegatividad. Y al restarlos, ¿qué tenemos? 0. Ejemplo. O2. O2 es la unión, pues, ¿de qué? De un oxígeno con otro oxígeno. Oxígeno con oxígeno. Obviamente es no metal, pero se está uniendo entre el mismo no metal. Oxígeno con oxígeno. Cuando se da la unión entre el mismo no metal, se trata de un enlace covalente apolar. O sea, oxígeno con oxígeno, no metales. El mismo no metal, apolar. O 3, es la unión de 3 oxígenos. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Igual, es el mismo no metal. Como es el mismo no metal, va a darnos ¿qué? Un enlace apolar. Cloro 2, de igual manera, cloro con cloro, es no metal, es el mismo no metal, cloro con cloro, el mismo no metal, es un enlace covalente apolar. N2, igualito, nitrógeno con nitrógeno, el mismo no metal, es un apolar. Resumen, un enlace covalente polar es la unión entre no metales diferentes. Azufre con oxígeno, carbono con oxígeno, hidrógeno con oxígeno y así, etcétera, etcétera. Pero un enlace covalente apolar se da entre ¿quién? Entre el mismo no metal. Se da de la unión del mismo no metal. Oxígeno con oxígeno, yodo con yodo, fósforo con fósforo, cloro con cloro, nitrógeno con nitrógeno, etc. Esa es la diferencia. Perfecto. Además, hay que recordar los no metales. ¿Quiénes son los no metales? Recuerda, el pisco, clase, bruno, fuma, hierro. Fósforo, yodo, azufre, carbono, oxígeno, cloro, selenio, bromo, nitrógeno, el flúor y el hidrógeno. Esos. Por ejemplo, acá tengo un compuesto, potasio y yodo. El potasio es un metal. ¿Por qué? Porque aquí no aparece. Y yodo sí aparece. Es un no metal. Metal con no metal, iónico. Hay que recordar eso. H2O. Hidrógeno aparece acá. Es un no metal. Oxígeno aparece. Por tanto es un no metal. Pero son diferentes. Hidrógeno con oxígeno. Por tanto, va a darnos un enlace covalente polar. Listo. NO2. NO2 igual. Nitrógeno, no metal. Oxígeno, no metal. Ambos son no metales, pero diferentes. Ah, ya. Covalente polar. P4. O sea, se han juntado fósforo, fósforo, fósforo y fósforo. El mismo no metal. Covalente apolar. Seguimos. I2. Dos yodos. Covalente apolar. CO. Carbono y oxígeno. Ambos son no metales diferentes. Covalente polar. Muy bien, eso. Características de un enlace covalente. Se encuentra en qué estados? En sólidos, en líquidos y también como gases. Además, tienen bajo punto de ebullición y fusión. Bajo punto de ebullición. En su mayoría son insolubles en el agua, pero son solubles en otros compuestos. Pero en el agua, insolubles. Ahora, son blandos, son malos conductores de la corriente eléctrica. Esas son las características importantes. Para esto hay que recordar un poquito de estructura de Lewis. Lewis recuerda que representa los electrones de valencia usando ¿qué? Usando puntos. O sea, esto se aplica para ¿qué grupos? Para el grupo A, nada más. De 1A al 8A. ¿Qué representa? Los electrones de valencia.
¿Y cómo calculo los electrones de valencia? Primero configuro. Al yo configurar, busco los electrones que se encuentran en el máximo nivel y eso lo sumo. Al obtener el valor de los electrones de valencia, yo puedo decir que ese elemento tiene una cierta cantidad de puntos. O sea, 1A, un puntito. ¿Por qué? Porque tenía un electrón de valencia. Y así para cada grupo. Tanto para 4A, 6A, hasta 8A. Por ejemplo, 8A, 8 puntos. 1A, un puntito. 2A, 2 puntitos. Ejemplos. Tengo el magnesio de Z12. Primero, ¿qué debo hacer? Configurar. ¿Hasta cuánto? Hasta 12. Configuremos. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. ¿Hasta cuánto? Hasta 12. Una vez que configuro, yo debo de ubicar el máximo nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 2 y 3. El máximo nivel, el 3. Por ejemplo, máximo nivel, el tercer nivel. Este máximo nivel arriba, ¿cuánto tiene? 2. Ese es el valor de electrones de valencia. Si hay 2, será pues 2 puntos. Ajá, 2A. Y efectivamente el magnesio se encuentra en el 2A. Muy bien. Aluminio de número atómico 13. ¿Qué hacemos? Configuramos. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, hasta 13. Busco el máximo nivel. Tercer nivel máximo. Ellos dos. Ellos dos arriba, ¿cuánto tienen? 2 más 1, 3. 3 puntitos. 3A. Y efectivamente el aluminio se encuentra en el tercer grupo. 3A. Listo. Ejercicios. Indicar cuántos tiene enlace covalente apolar. Recuerda, un enlace covalente polar era la unión de no metales diferentes, pero un enlace covalente apolar era la unión del mismo no metal. Veamos, el HCl, hidrógeno, es un no metal. Cloro es un no metal. No metal con no metal forma un enlace covalente. Pero ¿qué tipo de covalente? ¿Polar o apolar? Como ambos son diferentes, van a formar covalente polar. Claro que sí, muy bien. Ahora, el agua, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno es un no metal. Oxígeno, un no metal. No metal con no metal, ¿qué forma? Enlace covalente. Como ambos son diferentes, es un covalente polar. Polar. Ahora, S8. El azufre 8. Miren, hay un solo elemento químico. Ah, ya. Se ha unido azufre con azufre. O sea, entre azufres. Y S8. Ahora, si tengo un solo elemento químico, eso ya sabes qué es. Es un covalente. A ver, azufre es un no metal. Allá, no metal con no metal, pero el mismo no metal. Apolar entre el mismo no metal. O sea, este va a ser un covalente apolar. Porque es un no metal, sí. Y se ha unido entre el mismo no metal. Azufre con azufre. Apolar. Nitrógeno, N2. N2, el nitrógeno es un no metal. O sea, se ha unido nitrógeno con nitrógeno. Es el mismo no metal. Covalente apolar. O2. Y, igual, ¿no? Oxígeno con oxígeno. Que va a darnos covalente apolar. Carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. No metal.
y no metal. Ambos son no metales, pero diferentes. Ajá, covalente polar. Indicar cuántos tiene enlace covalente apolar. Hay 1, 2 y 3 apolares. ¿Qué es un apolar? Cuando se unen entre el mismo no metal. Siguiente. Señale la pareja de moléculas polares. Polares, solo polares. ¿Qué son polares? Es la unión de no metales diferentes. En la A, ¿qué encuentro? Solamente un hidrógeno y un oxígeno. ¿Esta pareja podrían ser polares? No, son apolares. La B, hidrógeno y oxígeno. Son no metales y son diferentes. Ah, ya, va uno. Hidrógeno y cloro. Ambos son no metales y son diferentes. Podría ser esta. Continuamos. Esta es apolar. Esta hidrógeno y oxígeno. Polar, muy bien. Sodio y cloro. Cloro es no metal. Sodio metal. No es iónico. Esta no va. Él tampoco. Él sería apolar. Entonces, preguntan polares. ¿Quiénes son polares? Agua y HCl. Ambos son no metales y son diferentes. Ambos son no metales y son diferentes. Covalente es no metal más no metal. Polar, no metales diferentes. Cumple la B. Perfecto. Seguimos. Sí, acá. Indicar el tipo de enlace si se conocen sus electronegatividades. Recuerda, la diferencia de electronegatividades en un enlace covalente tendría que ser menor a 1,7. Veamos. Esta tablita me van a dar siempre. Ahora, me van a dar un cuadro de elementos químicos, un compuestos químicos. SO2. S es un SO2. S es un no metal. Oxígeno, no metal. No metal con no metal, covalente. ¿Pero qué tipo de covalente? La diferencia entre el azufre y el oxígeno, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale azufre? 2,5. Oxígeno vale un valor de 3,5, ¿no es cierto? Allá, 3,5. Oxígeno, 3,5. Por tanto, 2,5 menos 3,5, 1. Todo va en valor absoluto. Por más que salga negativo, es positivo. ¿Ya? Eso. 1. 1 es menor a 1,7. Por tanto, eso es 1. 1 fue covalente polar. Como son diferentes, son polares. Listo. Siguiente, HCl. HCl. ¿Cuánto vale H? H vale 2,1. Cloro, valor de 3. 3 menos 2,1, 0,9. Este es menor a 1,7. Hidrógeno y cloro, ¿qué son? No metales, diferentes. Allá son covalente polar. Carbono e hidrógeno. A ver, carbono 2,4. Hidrógeno 2,1. Resta 0,3. Es menor a 1,7. Y efectivamente, carbono es no metal, hidrógeno no metal. No metal con no metal, covalente. ¿Pero qué covalente? Son diferentes, polares. Agua, hidrógeno vale 2,1, menos oxígeno 3,5. Resta 1,4. 1,4 es menor a 1,7. ¿Por qué? Porque hidrógeno y oxígeno son no metales. Covalente polar. Bromo 2. Bromo 2. ¿Cuánto vale el bromo? 2,8. Menos 2,8, 0. Cuando vale 0 era un covalente apolar. Y efectivamente, es el mismo no metal. Ajá, covalente apolar. Muy bien, eso ya de ahí, pues. Continuamos. Listo. Indicar verdad o falso. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gases los covalentes. Verdad. Su punto de fusión es bajo. Verdad. ¿Son buenos conductores de la corriente? No. Falso.
En su mayoría, a ver, diferencia es menor a 1,7, verdadero. Respuesta, esta. Ahora, ¿qué molécula es polar? Él es apolar, 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 iónico. ¿Por qué metal y no metal? El mismo no metal, el mismo no metal, el mismo no metal. ¿Qué pregunta? Polar. O sea, no metales diferentes. Hidrógeno y cloro son diferentes, no metales. Por tanto, esa es la polar. Muy bien. Tarea, tarea para ustedes. Esa de acá. A resolver y a practicar. Gracias.